Hola, ¿qué tal? ¿Cómo han estado? Espero que se encuentren bien en esta hora. Aquí estamos nuevamente con otro video, con otra predicación, otro estudio bíblico, para que llevemos el mensaje de Dios hasta sus hogares, en el lugar que se encuentre. Puede que andes manejando o que estés en un hotel, en tu casa, tu trabajo, vas para tu trabajo o vienes. Que la bendición de Dios pueda llegar hasta donde tú te encuentres y que te des cuenta que Dios es muy grande y maravilloso. Siempre tiene sus brazos abiertos esperándote. Dios te está buscando, te quiere salvar. Quiere que seas parte de los redimidos, de los salvados. Así que gracias por estar aquí visitando el canal, ser parte del canal, siguiendo el canal. No te olvides de suscribirte. Y también para que cada vez que tengamos un nuevo mensaje se te pueda recomendar y así puedas ser beneficiado y estudiarlo. No se te olvide tener siempre una Biblia para que puedas ver cada pregunta que hacemos y cada cita que damos, que es la palabra de Dios. Así que gracias por estar aquí en el canal y gracias por ser parte de este pequeño remanente, este pueblo que está siempre esperando el estudio de la palabra de Dios. Porque Dios es maravilloso, no te olvides, es el Dios todopoderoso, es la palabra de Él la que leemos aquí, la que estudiamos. Hoy vamos a estudiar acerca del bautismo cristiano, o sea que enseña la palabra de Dios acerca del verdadero bautismo. Y aquí estás tú en el canal de Verdades Olvidadas de la Biblia. Te habla Daniel, y así que comencemos, pero vamos a comenzar con una oración. Nuestro Dios, que hoy tú nos enseñas, que hoy tú nos hables a nuestro corazón, a nuestra alma, a nuestra vida, que podamos reconocer que solamente tú eres Dios, que Jesús es el único que salva, que tú eres nuestro creador, creador de los cielos y de la tierra, y que sin ti nada somos, estamos completamente perdidos. Así que Señor, ayúdanos a tener la necesidad siempre de ti, en el nombre de Jesús, amén. El bautismo cristiano. El bautismo es una práctica común a todos los cuerpos religiosos o iglesias de la cristiandad, pero se lo realiza de diversas maneras y con distintos sentidos. Pregunta: ¿cuál es la forma y el significado que responden al pensamiento de Cristo y sus apóstoles? ¿Qué tenía en mente San Pablo cuando habló? Él dijo esto: de un Señor, una fe y un bautismo. Dejemos que la palabra de Dios nos responda. Creencia, arrepentimiento y bautismo. En San Marcos capítulo 16, versículo 15 y 16, dice, viendo esta pregunta, ¿qué ceremonia tiene estrecha relación con la aceptación del Evangelio? Vamos a ver esa ceremonia. Y les dijo: y por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura. Ese es el mensaje de Dios, esa es la orden del Señor Jesucristo. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Así que nosotros debemos de ser bautizados, porque esto es lo que dice la pregunta. ¿Qué ceremonia tiene estrecha relación con la aceptación del Evangelio? El bautismo. El que creyere y fuere bautizado, dice la palabra de Dios, será salvo. Esto es delicado, es triste esto. Está hablando aquí la palabra de Dios, esto que escribió San Marcos. Muy delicado, que le debemos de poner atención. El que creyere y fuere bautizado será salvo. ¿Te imaginas? Más, dice, el que no creyere será condenado. ¿Te imaginas? Son palabras delicadas que le debemos de poner mucha atención, meditar en ellas. ¿Qué cosa vinculó el apóstol Pedro con el bautismo en su instrucción en el día de Pentecostés? Libro de Hechos, capítulo 2,
y versículo 38. Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros. Ese es el mandato de Dios. Dice, bautícese, o sea, arrepiéntase y bautícese cada uno de vosotros. Tenemos que ser bautizados en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados. ¿Qué sucede cuando somos bautizados? Nuestros pecados son perdonados, según Hechos 2:38. En respuesta a su pregunta en cuanto a la salvación, ¿qué se le dijo al carcelero de Filipos, de la cárcel de Filipos, que hiciera? ¿Qué se le dijo al carcelero? Hechos capítulo 16 y versículo 31. Ellos dijeron: cree en el Señor Jesucristo. Esto se le dijo al carcelero de la cárcel de Filipos, y serás salvo tú y tu casa. ¿Qué debes de hacer tú y qué debo hacer yo? Creer en el Señor Jesucristo. Y puedes ser salvo tú también. Dice, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Hechos 16:31. ¿Qué siguió inmediatamente a la aceptación de Cristo como su Salvador por parte del carcelero y su familia? En el versículo 33, aquí mismo del libro de Hechos, capítulo 16, versículo 33. Y él, tomándolos, o sea, a Pablo y a Silas, en aquella misma hora de la noche, imagino que era la madrugada, les lavó las heridas, porque estaban heridos, y enseguida se bautizó él con todos los suyos. ¿Cuál decisión tomó el carcelero de la cárcel de Filipos? Se bautizó. Y no nomás él, dice, sino con todos los suyos, o sea, toda su familia. Qué lindo, o sea, qué precioso. Así que el bautismo es pero muy esencial. Y recordemos cómo es el bautismo, es por inmersión. Así como fue crucificado, como fue sepultado el Señor Jesucristo, que lo metieron completamente en la tumba, así nosotros al ser bautizados debemos entrar profundamente en el agua, sumergidos hasta lo profundo, que nos cubra todo el cuerpo. No es por aspersión, así como bautizan en algunos lugares o en algunas organizaciones a los bebés que no conocen el Evangelio, no lo aceptan, ni creen que Jesús los salva. Eso, el bautismo por aspersión, solamente le aventan agüita en la frente, en la cabeza. Pero el bautismo bíblico es pero muy diferente. El significado espiritual del bautismo en relación con el bautismo cristiano. ¿Qué lavamiento experimenta el creyente? Veamos en Hechos capítulo 22 y versículo 16. Ahora pues, ¿por qué te detienes? Levántate y bautízate y lava tus pecados invocando su nombre. Aquí vemos la relación del bautismo cristiano, o sea, con el lavamiento que experimenta el creyente al ser bautizado. Dice, ahora pues, ¿por qué te detienes? Si tú tienes el deseo de ser bautizado, ¿por qué te detienes? No te detengas. Así como se le dijo a este hombre, levántate y bautízate. Eso te digo yo en esta hora, levántate y bautízate. No lo dejes para después. Y dice la palabra de Dios, y lava tus pecados, invocando su nombre, invocando el nombre del Señor Jesucristo, que Él es el único que salva. ¿Con qué son lavados los pecados? Apocalipsis capítulo 1 y versículo 5. Al que nos amó. ¿Quién nos amó? Dios. Nos amó el Señor Jesucristo, porque murió en la cruz del Calvario por nosotros. Él tomó nuestro lugar y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. ¿Te imaginas lo que hizo el Señor Jesucristo? Aquí vemos el simbolismo de la sangre, que Él lavó completamente nuestra vida, nuestros pecados con su sangre preciosa. O sea, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. ¿Te imaginas lo que hizo el Señor Jesucristo? O sea, lo que puede hacer con nuestros pecados, según Apocalipsis 1:5. La unión con Cristo en el bautismo.
¿En qué nombre son bautizados los creyentes? ¿Cómo se bautiza la persona? ¿En nombre de quién? ¿O en qué nombres? Libro de San Mateo capítulo 28 y versículo 19. Dice, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones. Ese es el mensaje de Dios, la orden del Señor Jesucristo. Que vayamos a todas las naciones y que hagamos discípulos. Bautizándolos, dice, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Esa es la orden del Señor Jesucristo. Ir a bautizar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Según Mateo capítulo 28 y versículo 19. Cuando los creyentes se bautizan en el nombre de Cristo, ¿de quién se revisten? Gálatas capítulo 3 y versículo 27. Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Así que aquí vemos la palabra de Dios. Cuando nosotros somos bautizados en Cristo, somos revestidos completamente de Él. Y vemos que en la otra cita de Mateo 28, 19, ahí vemos la orden de ser bautizado en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Esa misma deidad, esos mismos seres celestiales, Dios el Padre, Dios el Hijo y Dios el Espíritu Santo, estuvieron presentes en la creación del hombre y de la mujer allá en el jardín del Edén. Y también están presentes en la salvación nuestra, en el bautismo nuestro. O sea, la palabra de Dios es pero muy clara. ¿En qué son bautizados los que han sido bautizados en Cristo? Romanos capítulo 6 y versículo 3. ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Nosotros hemos sido bautizados en su muerte. Cuando somos bautizados especialmente en Jesús, pues nuestro gran Salvador. ¿En qué son bautizados los que han sido bautizados en Cristo? Cuando somos bautizados en Cristo, somos especialmente bautizados en su muerte. Así como Él murió y fue sepultado, así somos sepultados. Ahí en lo profundo del agua quedan todos nuestros pecados simbólicamente, toda nuestra vida pasada. Somos una criatura nueva, una nueva persona. Nuestra vida empieza de nuevo. Somos personas diferentes, llenas del Espíritu Santo. Nuestros pecados son perdonados, porque el Señor así lo ha prometido, que cuando nosotros entregamos nuestra vida a Él y pidamos el bautismo, seamos bautizados, completamente nuestra vida y nuestros pecados son enterrados en lo profundo de la mar. Y dice que Él no se acordará más de ellos. El bautismo es una ceremonia evangélica que conmemora la muerte, sepultura y resurrección de Cristo. Eso simboliza el bautismo. La muerte, la sepultura y la resurrección del Señor Jesucristo. Por el bautismo se da un testimonio público de quien se bautiza ha sido crucificado. Cuando nosotros nos bautizamos, damos un testimonio público ante la iglesia, ante el mundo, de que hemos sido bautizados en Jesús, que pertenecemos desde ese momento a Jesús, pertenecemos a Dios. O sea, con Cristo estamos crucificados, estamos sepultados con Él, y que se levanta con Él para vivir una vida nueva. Entonces nos levantamos con Jesús, así como fue levantado aquel domingo de mañana resucitado. Cuando llegó el ángel Gabriel le dijo, Hijo del hombre, levántate, porque tu Padre te llama. Así sucede también en nosotros cuando somos bautizados. El Padre nos llama a una vida nueva, una vida en Cristo Jesús. Solamente una forma de bautismo puede representar debidamente estos hechos de la experiencia. El bautismo por inmersión, la forma seguida por Cristo y la Iglesia Apostólica. El Señor Jesucristo fue bautizado por Juan el Bautista por inmersión. Fue completamente sumergido allí en las aguas del Jordán, allí donde fue bautizado por Juan el Bautista. El Señor Jesús es nuestro ejemplo, cómo debemos de ser bautizados. ¿Cómo se describe este bautismo? Veámoslo. Aquí mismo en el versículo
4 del mismo capítulo que nosotros estamos leyendo, el mismo capítulo 6, el mismo capítulo 6 de Romanos, pero ahora el versículo 4. Porque somos sepultados juntamente con Él. ¿Con quién? Con Jesús, para muerte por el bautismo. Así que morimos al yo, morimos completamente a nuestra vida antigua por medio del bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, ¿te imaginas? Así nosotros resucitamos también por la gloria del Padre. Así también nosotros andemos en vida nueva por medio de Jesús, por medio de nuestro Padre Celestial y por medio del Espíritu Santo. Cuán plenamente estamos unidos así con Cristo en su muerte y resurrección. Versículo 8 de Romanos capítulo 6. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él. Así que si morimos con Cristo por medio del bautismo, por medio de la sepultura nuestra en las aguas bautismales, o sea, morimos completamente junto con Cristo, así como Él murió, pero resucitó al tercer día, como les dije aquel domingo de mañana. Cuando nosotros somos sepultados en el agua, somos bautizados, morimos en Cristo y resucitamos una vida nueva, resucitamos en Cristo Jesús. Creemos que también viviremos con Él. Morimos con Cristo y también viviremos con Él a una vida nueva, una vida que le agrade, a guardar sus 10 mandamientos, a guardar su santo sábado, no el domingo, sino el santo sábado que enseña la palabra de Dios. O sea, nuestra vida será una vida diferente. Ya no seguiremos teorías de humana sabiduría, o sea, de cosas humanas, sino solamente lo que enseña la palabra de Dios. Cuando andamos una vida nueva, somos bautizados, empezamos a vivir diferente, creer, tener fe solamente en Jesús y en su palabra. La Biblia será nuestra regla de fe para vivir no nomás nosotros, sino también nuestra familia. Y vamos a tener ese gozo, ese entusiasmo de querer que todos crean como nosotros, que vivan como nosotros. O sea, que sientan un gozo lindo y precioso de que son nuevas criaturas en Cristo Jesús. ¿En qué manifestación del poder de Dios ha de ejercerse la fe en relación con el bautismo? Colosenses capítulo 2 y versículo 12. Sepultados con Él, nuevamente, somos sepultados con Jesús en el bautismo, ¿se imaginan? En el cual fuisteis también resucitados con Él. Por medio del bautismo resucitamos, así como resucitó Jesús, resucitamos nosotros a una vida nueva, mediante la fe, dice aquí la palabra de Dios, en el poder de Dios, que levantó de los muertos, ¿a quién? A nuestro Señor Jesucristo, a nuestro Salvador. Colosenses capítulo 2, versículo 12. El bautismo y el Espíritu Santo. El bautismo es un tema muy interesante y muy importante en el cristianismo, en la vida cristiana. Mucha gente no entiende esto, pero sucede algo pero muy extraordinario cuando uno se bautiza. Muy especial, algo muy lindo, inexplicable, que solamente eso puede ser explicado por el Espíritu Santo, por el Espíritu de Dios. Al comenzar su ministerio, ¿qué ejemplos sentó Jesús para beneficio de sus seguidores? Vamos a ver ese ejemplo que sentó el Señor Jesucristo. O sea, para ejemplo de nosotros, sus seguidores y muchos más que lo van a seguir. Y yo creo que ustedes que están escuchando este mensaje y viendo este video van a tomar la misma decisión. Veamos el libro de San Mateo capítulo 3 y versículo 13. Entonces Jesús vino de Galilea a Juan, o sea, Juan el Bautista, al Jordán, al río Jordán, para ser bautizado por él. Esto mismo que hizo el Señor Jesucristo, lo vamos a hacer cada uno de nosotros. Vamos a tomar esa decisión de ir a donde están bautizando o donde pueden bautizar para ser bautizados y entregar nuestra vida completa al Señor Jesucristo. Este es el ejemplo que dejó y sentó el Señor Jesucristo, de pedir el bautismo. O sea, él fue a Juan. Juan no vino a buscar a Jesús. Dice, entonces Jesús vino de Galilea a Juan. Él fue a buscar a Juan para ser bautizado por él. ¿Eso qué quiere decir? Que si Jesús es nuestro ejemplo, tú debes de seguir a Jesús como ejemplo y ir y buscar quién está bautizando, quién nos puede bautizar.
antes que sea demasiado tarde, porque podemos morir de alguna enfermedad o de un accidente, no sabemos. Por eso si tú sientes el deseo por medio del Espíritu Santo ser bautizado, bautízate antes de que sea demasiado tarde. Aquí tenemos el gran ejemplo, el Señor Jesucristo. ¿Qué hechos notables acompañaron el bautismo de Jesús? Versículos 16 y 17 de San Mateo capítulo 3. Y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua. Aquí vemos cómo fue el bautismo de Jesús. O sea, entró al agua, fue sumergido completamente, y por eso dice subió, quiere decir que subió del agua. Él no fue bautizado por aspersión, que le pusieron un poquito de agua, sino completamente fue sepultado. Y me imagino que el Jordán no llevaba poquita agua ni estaban en la orilla. Y aquí los cielos le fueron abiertos. Y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y hubo una voz de los cielos que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. En otras versiones dice en quien tengo contentamiento, según versículos 16 y 17 de San Mateo 3. Aquí vemos los hechos notables que acompañaron a Jesús en su bautismo. Aquí vemos que él entró al agua, los cielos se abrieron, vio el Espíritu de Dios que descendía sobre él como paloma, y, o sea, venía a Jesús. Y también otro hecho asombroso, hubo una voz en los cielos que decía: este es mi Hijo amado. Lo mismo puede decir de nosotros, puede decir de ustedes, o tú que te vas a bautizar. En quien tengo contentamiento, en quien tengo complacencia. Dios se va a poner contento. Hay cosas en el cielo cuando un pecador se arrepiente, cuando alguien se bautiza, entrega la vida a Dios, entrega su vida al Señor Jesucristo. ¿Qué promesa se hace a los que se arrepienten y se bautizan? Veamos cuál es la promesa que se hace a los que se bautizan y se arrepienten. Hechos 2:38. Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados. Esta es la promesa. Se nos promete que nuestros pecados van a ser perdonados. Si tú mataste, tú robaste, hiciste algo injusto, algo que no está bien delante de Dios, violaste los 10 mandamientos, ¿no te sientes bien? Aquí vemos que la palabra de Dios promete que cuando tú te bautizas, todos tus pecados van a ser perdonados. Todos. No importa de qué categoría sea o cuál sea. Y lo más lindo, o sea, los pecados son perdonados, y lo otro, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Y también se recibe el don del Espíritu Santo según el libro de Hechos 2:38. Lindo. O sea, la palabra de Dios es muy preciosa, es dulce, es de gran esperanza. Espero que también lo sea así para ti. ¿Qué instrucción dio el apóstol Pedro concerniente a los gentiles que habían creído? Libro de Hechos, capítulo 10, versículo 47 y 48. ¿Puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros? Y mandó bautizarles en el nombre del Señor Jesucristo. Aquí vemos la instrucción del apóstol Pedro, o sea, concerniente a los gentiles que habían creído. O sea, él preguntó esto, que si había algún impedimento, que si alguien podía impedir que ellos fueran bautizados. ¿Puede acaso alguno, dice, impedir el agua? O sea, traer agua, o sea, el agua para completamente sumergirlos, que fueran bautizados. Dice, para que sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo como nosotros. O sea, porque Pedro había sido bautizado también de la misma forma que fue bautizado Jesús, y mandó bautizarles en el nombre del Señor Jesucristo. Felipe bautiza a un etíope y a samaritanos. ¿Qué pregunta hizo el eunuco después de que Felipe le hubo predicado a Cristo? Libro de Hechos, capítulo 8, versículo 36. Dice: y yendo por el camino, llegaron a cierta agua. Y dijo el eunuco: he aquí hay agua. ¿Qué impide que yo sea bautizado? ¿Te imaginas? Qué lindo, o sea, qué precioso. Aquí lo que sucedió. O sea, la pregunta que hizo el eunuco. O sea, que allí había agua. O sea, que ¿qué impedía que fuera bautizado? O sea, llegaron a un cierto lugar que había agua.
Dijo, aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Eso mismo puedes decir tú. Si hay agua, o sea, ¿qué impide que sea bautizado? Nada puede impedir. Y el versículo 38, y mandó parar el carro. Y descendieron, dice, ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. Aquí vemos que el eunuco fue bautizado por Felipe. O sea, es lindo, o sea, precioso lo que la palabra de Dios nos acaba de decir acerca del bautismo. El bautismo siempre es donde hay mucha agua que puede cubrir todo tu cuerpo. Porque todo tu cuerpo debe ser limpio, no nomás la frente, la cabeza, un pie, una mano, sino todo tu cuerpo. Porque el bautismo es el simbolismo, o sea, de la muerte del Señor Jesucristo, de la sepultura. La sepultura simboliza también al bautismo por inmersión. Como el pueblo de Samaria daba testimonio públicamente de su fe en la predicación de Felipe. Veamos el versículo 12 del libro de Hechos capítulo 8. Dice, pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. Aquí vemos que se bautizaban hombres y mujeres. O sea, cuando creyeron a lo que Felipe enseñaba, a lo que Felipe predicaba. O sea, que él anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo. El nombre de Jesucristo debe estar siempre en cada estudio bíblico, en cada predicación, en cada enseñanza. Porque es la persona pero más importante, o sea, de la palabra de Dios. Es nuestro gran Salvador. Y dice que se bautizaban hombres y mujeres. Qué lindo, qué precioso. Se bautizaban hombres y mujeres. O sea, se imaginan. O sea, es lindo lo que nos enseña la palabra de Dios acerca del bautismo cristiano. Unidad y propósitos celestiales. Cuán perfecta es la unidad que gozan los creyentes al ser bautizados en Cristo. Primera de Corintios capítulo 12, versículo 12 y 13. Porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo. Así también Cristo, porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu, del mismo Espíritu Santo, o sea, del mismo mensaje. Aquí vemos completamente qué tan perfecta vemos que es la unidad del cuerpo de creyentes, del cuerpo de cristianos, o sea, al ser bautizados. Porque así como dice, como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo. Llegamos a ser un solo cuerpo en Cristo Jesús. Así también en Cristo, dice aquí, porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sea de la nacionalidad que sea, mexicano, de Estados Unidos, de la China, de la República Dominicana, de cualquier país, de Cuba, de donde sea, viniendo a ser cristianos, al ser bautizados en el nombre del Señor Jesucristo, en el nombre del Padre y del Espíritu Santo. Todos llegamos a ser uno en Cristo Jesús. Ya no somos diferentes, sino que llegamos a ser personas del mismo cuerpo. Llegamos a ser una persona en Cristo Jesús, una nueva criatura. Después de identificarse con Cristo en su muerte y resurrección, ¿qué deberían hacer los creyentes? ¿Qué deberían hacer los creyentes cuando llegan a identificarse con Cristo en su muerte y resurrección? Colosenses capítulo 3 y versículo 1. Si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Después de ser identificados con Cristo por medio de su muerte y resurrección, por medio del bautismo. O sea, este es el bautismo bíblico, el bautismo cristiano, lo que acabamos nosotros aquí de estudiar. Dice, si pues habéis resucitado con Cristo, por medio del bautismo que resucitamos con Cristo, dice, buscar las cosas de arriba. Vamos a empezar a buscar a Dios. Son solamente las cosas espirituales que enseña su palabra. Dice, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Nuestra mente, nuestro corazón, ya siempre desde hoy en adelante estará dirigido hasta el trono de la gracia. Estará mirando al cielo, allá donde está nuestro Señor Jesucristo sentado a la diestra de Dios.
Bueno, pues muchas gracias por haberte quedado hasta el final del video. Esperamos que compartas estos mensajes, ya que estos mensajes son de vida o muerte. Son mensajes pero muy importantes que enseñan la palabra de Dios. Ya miramos el verdadero bautismo bíblico que enseña la palabra de Dios. Así que comparte, suscríbete y que muchos puedan llegar al conocimiento de la verdad. Es que estuviste aquí en el canal de Verdades Olvidadas de la Biblia. Te habló Daniel y cuídate mucho y que Dios te bendiga. Y te esperamos en el próximo estudio. Así que está pendiente que muy pronto tendremos otro para honra y gloria de Dios. Adiós.